Estefano, que le digo buen día por la mañana. ¿Cómo le va? Buen día. ¿Cómo anda? Muy bien. Qué joven que está hoy. ¿Cierto, Luise? La verdad que sí. Bien. La vi muy joven, muy descansada. Capaz que tenga que ver con eso. Totalmente. Sí. ¿De qué vamos a hablar? Escuche lo que dijiste. Que dice que te vio muy joven, Sí. dice que no te escucha. No sé qué edad tiene, 28, 29, ¿por dónde Sí, andamos? por ahí, por ahí. Sí, no Ajá. llega a los Tatrain. No llego. Mira, No llega a los Tatrain. Voy Dice para atrás. Yo voy para... O sea, de los che, en 40, serio, acá. ¿viste? No, impresionante. dice que Rita, que ella cree que tiene que ver con haber descansado. También. Ok. Claro, exacto. También. Un montón Cuando de nos cosas. vemos así es que descansamos. Descansamos. Sí, ¿Te acuerdas sí, cuando el sí. otro día me dijiste, qué te pasa? ¿Estás rara? Y yo te dije, ¿dormí? Sí. Bueno, Sí. La cuestión es dormir. nos vamos a meter... basta de pavadas. Clarinete, me sonó eso. Basta de pavadas. Bájeme ahí un ruido, un socotroco. No empecemos a pelear, Rita, porque te va pe- mal. No, Yo peleando, no. de ninguna manera. El otro día salió, la vi que salió para tirarme No. ciertos productos afuera. No, no, Es pero buenísimo. ¿quién? La voy a No, denunciar. pero a ver, la denuncia, hágala. Yo voy a ir con mis peritos y ellos van a Con los ratificar. perritos van a ir. Ellos van a ratificar quién arrancó con la jugarreta. Yo no entiendo, porque ellos se pelean y la espuma me la comí yo. En fin. I'm Nos metemos con el tema. Vamos a hablar del secreto y Sole después hará toda la apertura que tiene que hacer de este concepto que así a priori parece como muy duro. Dice, el secreto es algo oculto, escondido, reservado, confidencial y finalmente aquello que no debe decirse. Sin embargo, los secretos son algo tan indispensable para el ser humano y tan temible como el fuego. Ambos favorecen y protegen el desarrollo de la vida, pero también pueden sofocar, arrasar y esparcirse sin ningún control. Ambos pueden utilizarse para preservar la privacidad o para invadirla, pueden nutrirnos o extinguirnos. Hoy hablábamos con Rita cuando comenzó el programa y hablábamos de lo que ibas a venir a charlar, y una de las cosas que dijo Rita fue pesan. Ujú. Y pesan. Porque lo enfoqué más para el lado de los secretos familiares. Ujú. Pero le toca. En realidad, cuando hablamos de secretos, primero hablar un poquito de los secretos individuales y después los secretos familiares. Uh-huh. Hay una ambivalencia en esto del secreto, por eso decimos que por un lado pueden ser destructivos, ¿sí? O pueden ser constructivos. Es un tema que creo que hay que hablar como muy despacito, no sé por qué se me ocurre esto, porque es difícil de abordar este tema. Uh-huh. Es destructivo cuando ya no se está produciendo esto que dice Rita, este peso, o sentimos que hay algo que nos quema, que no lo podemos aguantar más o que nos tensiona, ¿sí? Como que el organismo empieza a querer como expulsarlo, a sacarlo. Uh-huh. Pero es constructivo en la medida que hay ciertos secretos que mantenerlos en la intimidad lo que hace es cuidar a la persona, cuidar la intimidad de la persona, la privacidad, y no exponer a la persona a una denuncia de algo que a lo mejor la va a dejar como demasiado sin recursos. Uh-huh. O muy expuesta. Claro. Entonces depende todo del momento, cuando esto, algo o un secreto puede ser constructivo porque de alguna manera preserva la intimidad, y cuando esto de ser constructivo empieza a ser destructivo, y esto tiene mucho que ver con los procesos en lo individual, con los procesos personales, ¿no? En casos, digamos, de violencia, maltrato, abuso, alcoholismo en niños, generalmente cuando hay todo un ocultamiento de esto, que en realidad ni podríamos decir que es un ocultamiento, a veces el chico ni recuerda, sabe que tiene cuestiones pesadas, ¿sí? en su cuerpo, pero no entiende bien qué es, y a través del paso del tiempo, ¿sí? Y del crecimiento, y que va adquiriendo sostén,
o mismo cuando conecta con otros chicos o con otras familias y demás, empieza a querer recordar o empiezan a aparecer como imágenes que reavivan algo que no sé si pasó o no, ¿no? Y algo se empieza a destrabar porque el organismo empieza a querer destrabarlo. ¿Se entiende? Sí. A ver. Esto es como uno a veces dice, bueno, ante el maltrato o cualquier situación de abuso infantil y demás hay que hacer la denuncia y uno va a favor de esto, ¿no? Por los derechos y demás. El tema es que el contexto pueda también seguir con este sostén necesario que se necesita para después que uno empieza a develar un secreto. Sí, generalmente cuando alguien hace la denuncia en estos casos, después se queda muy solito, ¿no? Porque aparece el reconocimiento de toda la sociedad de que pasó lo que pasó, esa persona empieza a ser muy mirada y hay que sostener a esa personita o a esa persona después, hay que contenerla, hay que sostenerla, tiene que ir por la calle y decir, toda esta gente sabe algo que tiene que ver con mi intimidad. En cualquiera de los casos que hemos hablado, de un familiar alcohólico, lo que sea, cualquiera de estas cuestiones que son como de la intimidad, por más que sean horribles, digamos. Y nuestra sociedad te invita mucho a hacer la denuncia, pero después, cuando sabe tu historia, te mira en realidad después es sostener la denuncia, sostener la persona que denuncia, poder sostenerlo en su vida, esto también. Entonces, son estas dos variables. A veces el no haber denunciado lo que hizo fue proteger a la persona porque no hubo un contexto de apoyo también, lo cual no quiere decir que esté bueno, pero era lo que había, ¿sí? Y cuando la persona no se puede autosostener, también aparecen estas cuestiones de esto no digo, lo dejo como oculto o en la sombra. Me ha pasado con algunas personas que tienen como, ante ciertos temas específicos que generan vergüenza, ¿sí? Por maltrato, abuso y demás, tienen como la sensación, podría decir, corporal o intuitiva o perceptiva de que algo le produce en el cuerpo cuando escuchan estos temas, pero no saben bien por qué. Y cuando se empiezan a meter un poco en sus terapias o en sus procesos y demás, empiezan a recobrar partes de recuerdos, ¿sí? El tema es que muchas veces hay cuestiones de secretos de incesto o de abusos de familiares y demás, y esto también hace todo un desajuste, ¿sí? Porque empezar a develar el secreto hay que traspasar una gran confusión, ¿sí? De eso no es, porque uno lo tiene tan bloqueado eso, tan cerradito, que cuando empieza a salir aparece esta sensación de confusión de es o no es, o me parece, ¿no? Y después supongo que lo que también aparece es el de si es, y salí de la confusión y lo entendí y lo digo, aparece el concepto de traición. Eso es cuando hay familiares, ¿no? Involucrados en esto, lo cual hace como es el doble de trauma, podríamos decir, y de confusión. Entonces, insisto en esto, que el secreto cuando quiere empezar a salir uno lo empieza a sentir en el cuerpo, ¿sí? Empieza a sentir la inquietud de que hay algo oculto que es necesario poner en palabras, y lo bueno es empezar como a acompañarlo y no como a mandarse a hacer algo que no se puede sostener, ¿sí? Como ir escuchando el cuerpo y lo que va diciendo nuestro cuerpo o nuestras emociones en relación a esto. Y sobre todo es que es una intimidad, y también ver a quién se cuenta o a quién no un secreto. Sí, claro. O sea, cuando yo decido que este secreto deje de serlo, tengo que elegir. ¿Quién sí, con quién no? Porque no, por eso tengo que hacer, ¿no? Una confesión social, ¿no? ¿Qué pasa cuando dentro de la familia
Esto es estrictamente a la terapeuta que se lo pregunto. ¿Qué pasa cuando el secreto de familia obliga a los integrantes a no contarlo durante años? ¿Qué pasa con esa persona que acepta el secreto familiar, cualquiera sea, pero que llega un punto que necesita contarlo porque la confusión también tiene que ver con decir ¿por qué es secreto? ¿Por qué no lo puedo contar? ¿Qué pasa si lo cuento? ¿No? ¿Cómo funciona eso en el organismo? Yo creo que también el hecho de, en casos de maltrato o de situaciones de abuso o, bueno, mismo de adopción, cuando no se dice y uno lo percibe, ¿no? El empezar a contarlo, empieza uno a salir de una situación como de culpable, ¿no? Parece que si lo cuento, si empiezo a develar algo, ¿sí? Empiezo o no respondo más a este código, ¿sí? que avale el secreto, y me siento culpable por eso. Soy traidor. Que soy el doble, no solamente sostengo un secreto, sino que me siento culpable de empezar a querer tramitarlo y a decirlo para sanar, ¿no? Y en realidad en las familias lo que se ve en todo lo que tiene que ver con lo transgeneracional y es que hay una persona o una o dos que son a lo mejor los más sensibles, que no toleran esto y que lo empiezan a sentir en el cuerpo, porque lo que aparece en el estudio del árbol genealógico, de lo intergeneracional, tiene que ver que los secretos de una generación se sienten en la otra en el cuerpo. A ver, ¿lo puedes repetir? Sí, porque es sumamente interesante y creo que yo creo que es así. Es esclarecedor para mí. ¿Lo puedes repetir? Cuando una generación mantiene secretos, la generación siguiente los siente en el cuerpo, ¿sí? El cuerpo habla lo que la generación anterior cayó. Exacto. A través de enfermedades, a través de bloqueos energéticos, a través de venir que un hijo venga con un síntoma determinado, nazca con una deficiencia en algo, ¿no? También está visto en el árbol genealógico que tiene que ver con cosas no dichas, ¿sí? En generaciones anteriores, y que este síntoma o esta sintomatología quiere empezar a expresarse. Entonces se expresa a través de la enfermedad. Sole, esto generacionalmente ha ido cambiando, supongo. ¿Hay algún diagnóstico, alguna estadística que lo compruebe? Porque vos hablabas y yo me remitía a generaciones anteriores donde tapaban hasta familiares que no formaban parte de la familia, familiares fantasiosos. Creo que hoy estas generaciones estamos cambiando. Sí. Sí, sin duda. Luchamos para que eso no suceda y que haya la menor cantidad de secretos posible. Sin duda, lo que yo creo es que también el secreto está, en una sociedad en donde los códigos son de determinada manera, generaciones anteriores donde el código era muy rígido, ¿no? Convertían en secretos cuestiones que tal vez nosotros no convertimos. Sí, o sea, lo que uno puede charlar en un grupo de amigos con total naturalidad, ¿sí? A lo mejor nuestros padres o nuestros abuelos no lo podían charlar de esta manera, entonces lo convertían en secreto. Ahora, cuando un grupo de amigos empieza a legalizar esto como algo más natural, un grupo de amigos o de pares o lo que sea, uno no tiene por qué mantener el secreto, ¿sí? Se empieza como a contagiar en eso de, no es tan anormal lo que me pasa o lo que me pasó, ¿no? Y empieza a querer compartirlo. Entonces deja de ser un secreto. Tiene mucho que ver con los grupos sociales y con el código social que uno sostiene. Cuando algo parece que no encaja, se convierte en un secreto. Yo pregunto algo que vuelvo a insistir, me parece que y en este espacio nunca trabajas con recetas, ¿no? Pero a mí siempre me pareció como muy perverso esta cuestión de cuidar a mi familia cuando el secreto nos destruye. ¿Cómo se puede hacer ese
cómo se puede tramitar eso, cómo se puede pasar de contarlo y no sentir que estás traicionando a la familia, todo lo contrario. Digo, es muy perverso esto de, no, tengo que cuidar a mi familia, tengo que mantener el secreto, y en realidad sé fehacientemente que ese secreto nos destruye. No solo a uno, a varios. Entonces, el verdadero amor tiene que ver con poner de manifiesto ese secreto y que todos empecemos a sanar y a curarnos, no seguir manteniéndolo. Sin embargo, esto que decíamos hoy al principio, quien lo hace es el traidor, es el expulsado, es lo que fuera. Es traidor y es expulsado en la medida que el sistema familiar no esté en condiciones, porque el sistema también, como las personas se autorregulan, que el sistema familiar no esté en condiciones, podría decir, de tomar esto, ¿sí? Me parece que primero es rescatar, no sé, se me ocurre como empezar a rescatar la individualidad que yo tengo dentro de este sistema, que hace que hay algo que esté sosteniendo toda la familia y a mí me está ya molestando, ¿sí? Y en todo caso puedo expresar mi molestia. Lo que no puedo, ¿sí?, es decirle a todos develemos esto, porque tal vez si somos seres, como consideramos todos seres individuales, ¿sí?, hay personas que no lo quieren hacer. Entonces también está el respeto a que hay gente que no quiera meterse ahí, o no quiera meterse en el dolor, o no quiera o no pueda también, porque no tiene los recursos. Entonces también aceptar esto y decir, bueno, yo este secreto no lo sostengo más en mí, y laburarlo, digamos, en forma individual o con otros grupos humanos, es, para mí, desbloquea la energía del sistema también. Esto se ve en las constelaciones. Cuando un miembro del sistema va a una constelación, desbloquea la dinámica de la familia generalmente. Hay algo que recién hablabas con Rita, que me parece como algo que tenemos que tener muy en cuenta, y que tiene que ver con que los secretos tienen que ver con la evolución social. Es decir, algo que antes no se podía decir, hoy sí se puede decir. Por ejemplo, que el abuelo dejó embarazada a la chica que limpiaba, y que tu primo es de la señora que limpiaba. En una época eso era tremendo. En esta época, no te digo que está bien ni mucho menos, pero se pueden empezar a contar cosas que antes eran absolutamente tabúes. Por lo tanto, esa cosa secreta, perversa, sacando el abuso, donde no me voy a meter yo, por lo menos, empieza a ser, el secreto tiene mucho que ver con el momento social. Seguro. Y va cambiando. Seguro. Eso por un lado. Por otro lado, con el momento social y con la sociedad y comunidad en que vivimos, porque hay cosas que uno acá mantiene como secretos y vas a Capital y no es un secreto. O sea, también tiene que ver con la intimidad, con la individualidad, con un montón de cuestiones que van más allá del tiempo, tienen que ver con los lugares también. Por eso, esto de contextualizar lo que es un secreto en base a la sociedad en la que uno vive y en el momento histórico en el que uno está viviendo. Eso por un lado. Y por otro lado, vuelvo por tercera vez al mismo lugar, y tiene que ver con que el secreto genera silencio, el silencio genera violencia. Y la violencia termina haciendo mucho daño a uno y al otro, o a un otro. Destruye mucho el silencio del secreto. ¿En qué momento es hora de decirlo? Vuelvo a esto, o sea, el momento tiene que ver primero con sentir que si lo digo no, podría decir así, como que no desborda toda mi persona, ¿sí? Que lo puedo sostener. O poder sentir que tengo una red o amistades o quien sea de contención para poder decirlo y sentir que esto me desestructura, pero voy y un abrazo o cualquier situación me puede cambiar, me puede calmar, ¿no? Que a lo mejor no voy a recibir el amor y la contención de quien siempre esperé, sino de otras personas, y entonces ahí dejo de pedir a quien no me puede dar esto,
y ahí es el punto donde acepto que el otro se puede quedar en el secreto y yo no. Bien. Entonces, eso me parece como importante, ¿no? Y me parece también hay toda una cuestión de los medios o cuando uno empieza a escuchar, a mí me pasa en la experiencia, digamos, del laburo, de sentir que hay gente que empieza a escuchar en la radio o en la tele cosas y empieza a recordar, ¿no? Cuestiones o son disparadores que ayudan a la denuncia, ¿sí? Entonces esto también me parece importante, cuando la persona se empieza a sentir fuerte para sostener lo que denuncia, ¿sí? Y para poder ser esto que decías al principio, ¿no? Como si denuncio esto puedo ser expulsado del sistema familiar, pero me pueden sostener otros sistemas, las amistades, qué sé yo, una terapia, grupos, lo que sea, o sea, el trabajo, ¿sí? Donde somos seres humanos que tenemos distintos o diferentes sostenes. La familia de origen es un sostén dentro de un montón de otros sostenes. No el único. El único. Cuando nos quedamos con que es el único, ¿sí? Le seguimos reclamando a la familia cosas que a veces no nos pueden dar y terminamos enojándonos mucho. Entonces, cuando empezamos a descubrir que hay otros, cuando la familia no puede, uno va a los otros y vuelve a la familia aceptando. Esto también. Es como, a veces uno dice, bueno, como no acudo a la familia, traiciono. No, a veces lo que hago es, hago un proceso de tomar en otros lados y en otros grupos, porque ir con el secreto o ir a decir hay que develar esto en la familia, para la familia es muy fuerte. Entonces lo que hago es respeto, hago mi proceso por fuera y cuando voy a la familia voy aceptando de lo que pueden y lo que no pueden. Y no me enojo tanto. Espera, porque me quedé ahí. ¿Vos me querés hacer alguna pregunta? No quiero que deje de hablar nada de lo que trajo preparado. Y como usted tiene papelitos ahí. No, seguí preguntando. Me quedé ahí dando vuelta ahí. Se quedó dando vuelta sí. en lo que se pretende. Nada, lo que comentamos siempre, generalmente con Sole hablamos sobre los temas que vamos a elegir y tiene que ver también con ver, con observar, con escuchar, con sentir y el tema de los secretos, yo insisto, yo lo llevé mucho para el lado de los secretos familiares, pero cada uno tiene que ver con su historia y cómo le pega a cada uno los diferentes temas. Hay una cuestión que a mí me parece importante, que se ve mucho también cuando uno trabaja con el árbol o con la dinámica, digamos, de las constelaciones, es que a veces nacemos, ¿sí? Con ciertas tristezas o con sensaciones. Uy, va al mismo lugar. Bueno, con sensaciones corporales y de cosas que no nos han pasado, por ejemplo. Sentimos tristezas y que uno dice, ¿y de dónde viene esto? Bueno, cuando uno siente demasiada tristeza sobre algo que en la realidad no ha experimentado, no le ha pasado o no ha vivido, tiene que ir un poco a la historia familiar, y cuando uno va, generalmente hay duelos no resueltos podríamos decir, de padres, y que uno ha cargado mucho tiempo con una tristeza que se puede hasta convertir en una melancolía, lo cual es una vueltita más de duelos que han sido ocultados porque los padres no han podido sostenerlos ellos mismos, ya sea porque eran muy chicos y fueron muy traumáticos y demás. Entonces viene un hijo a empezar a sentir algo que no sabe bien qué es, sí, y que cuando uno empieza a trabajar con uno en su proceso, empieza a destrabar que en realidad esta angustia, esta tristeza o este miedo no es mío, sino que es de generaciones anteriores, de algo que ha sido como inconcluso o ha permanecido en secreto, porque si se develaba en ese momento, la persona desbordaba o el sistema desbordaba. Esto también hay que entenderlo, o sea, no es que la persona no hace duelo o mantiene en secreto por un capricho, sino porque no puede. Entonces,
está bueno agradecer que uno puede hacerlo, ¿no? Y también porque vuelvo a insistir, y tiene que ver con este proceso que vamos haciendo todos y con la evolución de las diferentes ciencias que nos pueden ayudar a entendernos emocional, psíquicamente. Hubo una época en donde tener 20, 22 años y perder un hijo y tener un aborto involuntario y lo que sea, la teoría explicaba que eso no había que contárselo a los hijos. La teoría de la psicología de ese momento, de la pediatría, de la neurología, de lo que quieras, explicaba y daba sus razones de por qué los hijos no tenían que saber de esto, ¿no? El tema es que los papás no se lo podían contar a la cara de este dolor. Es decir, podían hablar con los hijos de que estaba todo bien, pero la cara indicaba otra cosa. Leí hace muy poquito algo, y me pasa cada vez que voy a buscar a mis hijos a la escuela, y lo digo mucho en la radio, que es que los hijos no solo prestan atención a lo que decimos los papás, sino que ellos nos miran. Nos miran permanentemente. Entonces me pasa cuando estoy con mucho lío en el laburo y voy como muy acelerada, y los recibís y le decís hola, no sé qué, no sé cuánto, y te diste cuenta que tu hijo te viene mirando y está viendo tu cara de culo de hace 15 minutos atrás, y se da cuenta cuando vos le decís hola que le estás actuando, aunque no entienda y aunque le genere confusión. Bueno, lo mismo pasaba con las generaciones anteriores. Toda la ciencia de ese momento decía que lo mejor era que no supieran los hijos que los papás habían tenido un aborto involuntario, porque lo que fue. Pero la cara de esos papás decía otra cosa, y nosotros eso lo sentíamos. Sí, y también el mundo emocional muchas veces lo mantenemos en secreto ante nuestros hijos. Podríamos decir, bueno, estoy triste. O sea, yo no digo de ir a contarle a mi hijo o a mi hija estoy triste, ¿no? Pero si mi hijo lo nota o mi hija lo nota y viene y me lo pregunta, yo puedo decirle sí, pero ya se va a pasar. Entonces uno legaliza ese mundo en uno, en el otro, y la tristeza se va. O sea, cuando uno no legaliza y lo deja en el secreto o lo deja dentro de uno, queda en uno y queda en el hijo, que no sabe bien qué le pasa a la madre o al padre o lo que sea. Y tiene 33 millones de fantasías. A hacer hipótesis de eso, y ahí es el inicio de todas las complejidades, ¿no? Entonces, si decimos, sí, hoy estoy triste, ya se va a pasar, y el otro día uno retoma eso y dice, ¿viste que hoy ya no estoy triste? Y listo. La autenticidad, ¿no? Exacto. Ir de frente mar con nuestra familia. Sí, porque nosotros también estamos acostumbrados a decir, bueno, no le mostremos a nuestros hijos nuestras emociones porque los dañamos. A veces dañamos si no justamente, si no vamos de frente y empezamos a decir, bueno, hoy no estoy para esto. Mañana jugamos a esto, pero hoy no, porque hoy no, o estoy cansada, o estoy triste, pero ya se va a pasar, ¿no? Como poder empezar a legalizar esto y no tenerlo ahí adentro guardado, cosa de que en tu hijo o hija disparen 50.000 cosas como nos han pasado mucho tiempo, ¿no? Donde uno ha percibido tensiones en lugares, en las familias, entre la pareja y demás, y uno sabe que hay algo que no está bien, pero no sabe qué. Entonces, como no se legaliza, no digo decirle a un hijo todo, ponerlo y darle toda la información de lo que no está bien, pero saber que hay algo que no está bien y que si él lo siente, es así. Y no dar más explicaciones que lo que un chico puede preguntar o puede captar, ¿sí? Pero ir viendo que si un hijo pregunta esto, es por algo, es porque percibe. Entonces, empezar a decir lo que se pueda decir, pero ponerlo en palabras, porque esto alivia y lo saca de la mente y de las hipótesis que después nos llevan a los seres humanos a ser grandes, sentir tensión entre las relaciones e imaginar 50 cosas que nos llevan toda la energía, en vez de ir y preguntar, ¿pasa algo? Sí, pasa esto. Bueno, ¿qué te pica? ¿No? ¿Cuánto más sanos seríamos si empezamos a hacer esto? ¿Algo más? Bueno, no, iba a decir algo más, pero no me acuerdo bien, que como que me voy. Bien, y bueno, tiene que ver con esto, ¿viste? Es así. Vos me decías hoy, y yo estoy absolutamente de acuerdo de leer esto que publicaste un ratito antes de venir a la radio. ¿Lo compartimos? Sí.
Gracias, licenciada. La esperamos el miércoles que viene. Dice, la mayoría de la gente no consigue lidiar con aquello que no encaja en la imagen de las cosas que tiene una sociedad en un momento dado. Eso se convierte en un secreto. A veces es un secreto compartido por toda la familia, pero casi siempre permanece oculto para los niños e incluso para algunos adultos. Y eso es devastador. Humanitos Incompletos. Un posible regreso a casa. Todos los miércoles a las 10:30 por la 93.1 Radio Activa.